Bueno, se me invita a hablar para comienzos de diciembre de 2025 por parte de estas organizaciones sobre una cuestión de candente actualidad, como es la cuestión de la educación para la democracia y preguntarse qué educación, qué democracia, ¿no? La cuestión de hasta qué punto la escuela puede contribuir a que se constituya una ciudadanía democrática. En concreto, hablaré de estos tres aspectos que tenemos aquí. En primer lugar, hablaré sobre la situación que tenemos ahora mismo de una democracia cuestionada, especialmente por la gente joven. Reflexionaré sobre si esta escuela forma o no forma para la democracia y finalmente qué podría hacer la escuela o qué de hecho están haciendo algunos centros educativos para formar una ciudadanía democrática. Bueno, lo que está claro es que tenemos un creciente problema de legitimidad de la democracia. Aquí tenemos un estudio internacional realizado hace un par de años donde se observa que crece la desafección hacia la democracia. La buena noticia es que hay algunos países donde esa desafección no es muy alta, por ejemplo Turquía, que es un país embarcado en una cierta lucha contra la actitud netamente autoritaria de Erdogan, pero tenemos el serio problema de Rusia, un país donde apenas un tercio de sus habitantes, iba a decir ciudadanos, pero no sé hasta qué punto cabe considerarlos así, consideran que la democracia es preferible a cualquier otro régimen político. Lo preocupante de esta encuesta, y por eso lo vinculo con la educación, es que entre la gente más joven es mayor el porcentaje de personas que consideran que un régimen autoritario en determinadas circunstancias sería preferible a un régimen democrático. Aquí tenemos datos mucho más recientes de una encuesta realizada por 40DB con motivo de los 50 años de la muerte de Franco, donde se pregunta si la democracia es siempre preferible a cualquier otro régimen político o si a veces un régimen autoritario puede ser preferible. Tenemos una inmensa mayoría a favor de la democracia, pero el problema es que el porcentaje menor de personas partidarias a toda costa de la democracia es menor entre la gente más joven, pero gente más joven que es incluso menores de 44 años y esto, claro, es algo bastante preocupante, ¿no? Tenemos además el problema de que incluso gente más joven de la que aparece aquí, ¿no? Gente que está en los institutos, en la educación secundaria, tiene una actitud dudosamente democrática, pero en fin, aquí no aparece ese grupo de edad. Creo que cabría vincular el nivel educativo con el hecho de votar a partidos que ponen en duda la democracia. Aquí tengo datos del último barómetro del CIS del que se disponen los microdatos y lo que se observa, en este caso referido al partido Vox, vamos a fijar en el tramo 25 a 34 años porque es un tramo joven y ya a 25 años pues ya quien empieza la universidad normalmente lo ha terminado o simplemente no ha hecho los estudios universitarios. Y lo que se observa es que solo uno de cada cuatro, digo solo uno porque en el caso del PSOE es por ejemplo el doble en este grupo de edad, solo uno de cada cuatro jóvenes entre 25 y 34 años de los que votan a Vox tienen unos estudios superiores y como se puede ver prácticamente la mitad tiene estudios inferiores a la ESO o menos que la ESO, lo cual les sitúa en una muy mala posición en el mercado de trabajo. Claro, en la medida en que estamos en una sociedad profundamente desigual, pues aquellas personas que tienen un nivel educativo comparativamente tan bajo lo tienen muy difícil para integrarse exitosamente en el mercado de trabajo o seguramente no tengan más alternativa que desempeñar puestos de trabajo escasamente remunerados, ¿no? Esto pues, puede crear un cierto sentimiento de frustración. Lo mismo se detecta en el caso de Estados Unidos, donde prácticamente el hecho de tener educación universitaria te sitúa en los grupos sociales acomodados frente a los que no lo tienen. Ahí tenemos datos referidos a las elecciones de 2016, del 20 y del 24, y en la parte superior para el conjunto de la población y en la parte inferior solo para la gente caucásica, la gente, los blancos, digamos, ¿no? Y lo que se observa, bueno, tenemos un porcentaje no desdeñable de personas con titulación universitaria que votan republicano, que votan a Trump, ¿no? Pero es mucho más alto el porcentaje de personas con titulación universitaria que votan por los demócratas. Bien,
¿Está respondiendo la escuela a las necesidades de una educación, de una sociedad democrática? Bueno, lo primero que quiero resaltar es que la escuela que tenemos es profundamente desigualitaria. Desde que se hizo el primer informe PISA, ya por el año 2000, se observa que absolutamente en todos los países las personas de estatus socioeconómico bajo tienen menores posibilidades de recorrer exitosamente el conjunto del sistema educativo, digamos, de llegar a la educación terciaria, básicamente la universidad y los ciclos formativos de grado superior. Aquí tenemos el dato de que por término medio aquella persona cuya cigüeña le ha dejado caer a una familia en la que el padre o la madre tienen titulación terciaria o universitaria, tienen 11 veces más probabilidades de llegar a la universidad que aquellos que han nacido en familias cuyos padres tienen bajo nivel educativo. Lo mismo ocurre si nos vamos al tema de la repetición de curso. Es más probable que con la misma calificación, con el mismo rendimiento obtenido en el informe PISA, las personas de estatus socioeconómico bajo repiten en mayor medida, en mayor proporción, que aquellos que vienen de estatus socioeconómicos altos. En el caso de España es 3,5 veces más probable repetir con el mismo rendimiento PISA que la gente de estatus socioeconómico bajo que la gente de estatus socioeconómico alto. ¿Por qué ocurre? Bueno, pues algo que podemos discutir más adelante. Aquí tenemos datos sobre cuáles son las expectativas de personas de 15 años con respecto a llegar a la universidad. Bueno, en primer lugar tenemos los resultados. Es decir, esta vez se ha agrupado a las personas que participan en el informe PISA en clase baja, clase media y clase alta. Y lo que se observa pues, es lo esperable, que la gente de clase baja tiene un rendimiento bajo, de hecho el 50% tiene un rendimiento bajo, mientras que la clase alta es justamente lo opuesto, el 52% tiene un rendimiento alto. Bien, la siguiente tabla, la tabla 4, lo que se ve es que responde la gente, que responden estos chavales y chavalas de 15 años, con respecto a qué expectativa educativa de futuro tienen. Si dejar el sistema educativo en la ESO, desde la ESO, continuar ciclos formativos, hacer el bachillerato y llegar a la universidad. Bueno, con resultados bajos, pues es normal que la gente tenga expectativas no muy desmesuradas, ¿no? Pues ahí tenemos que casi uno de cada 4 personas de clase baja espera quedarse con el título de la ESO, aunque hay un 29% que espera llegar a la universidad. Y en la clase alta, pues como se puede observar, el 79%, es decir, casi 4 de cada 5 tienen la expectativa de llegar a la universidad. Solo un 2% dice me quedaré en la ESO, un 1% dice que se matriculará en un grado medio de formación profesional. Vale, hasta aquí todo, digamos, más o menos normal. Y aquí es donde empiezan las cosas llamativas. Aquí tenemos a esta población agrupada por deciles de rendimiento, ¿no? En la parte de la derecha tenemos el 10% de los que tienen mejores resultados y en la parte de la izquierda lo contrario. Y lo vemos por clase baja, clase media y clase alta. Bueno, como se puede observar, si a ti te va bien, si has tenido buen resultado, un buen rendimiento en el informe PISA, tus expectativas de llegar a la universidad son las mismas con independencia de la clase social. No influye mucho la clase social. Es verdad que los de clase alta tienen más expectativas que los de clase baja, pero como se puede ver, pues prácticamente todos los que tienen un buen resultado tienen la expectativa de llegar a la universidad. Es un poco el mensaje de que el que vale, vale y llega a la universidad. Claro, esto puede legitimar un discurso que en favor de la meritocracia, ¿no? Es decir, el que vale, vale. Pero la cuestión más llamativa es la que está en el lado izquierdo. En el punto 1, ¿no? El decil de menos rendimiento, pues las diferencias por clase social son enormes. Con los mismos resultados bajos en PISA, la gente de clase baja, tan solo un 5 o 6%, tiene la expectativa de llegar a la universidad. Pero es que con esos mismos resultados, más o menos el 27-28% de la gente de clase alta tiene la expectativa de llegar a la universidad. Bueno, ¿qué está ocurriendo aquí? Pues ocurre que entra en marcha eso que se llama el efecto compensación, que quiere decir que la familia pondrá todos los medios a su alcance para conseguir que sus retoños tengan éxito en el sistema educativo. Para ello, pues recurrirán a cierta escuela privada o cierta escuela concertada,
incluso ahí tenemos centros privados, ¿no? Como este que se denunciaba, donde había estudiado el actual presidente de la Comunidad de Madrid, donde los títulos prácticamente se regalaban. Pero claro, te pueden dar el título de bachiller, pero eso no significa que llegues a la universidad porque tienes que pasar por un examen estandarizado, que es el examen de acceso a la universidad. Y se puede recurrir a la educación en la sombra, que a la que cada vez se recurre en mayor medida, que consiste en academias, profesores particulares, que ya incluso está creciendo este mercado online, ¿no? Por ejemplo, en los países de habla inglesa, que las clases online son relativamente baratas porque muchas veces los profesores viven en India y con poco dinero se puede conseguir recibir clases personalizadas online. Pero estamos en una situación de éxito relativo, no solo en España, sino en el mundo, ¿no? En la OCDE y en la Unión Europea. Y en la parte de la izquierda tenemos los resultados de España y vemos que hemos pasado de tener para la población de entre 25 y 64 años un 22,7% de personas con educación terciaria a prácticamente un 40%. Es la misma tónica que se observa en los países de la OCDE y en los países de la Unión Europea. Sin embargo, hay una peculiaridad muy dolorosa para el caso de España y es que tenemos un 37,1 en el año 2020 de personas que como mucho tienen la ESO. Y como se puede observar en el resto del mundo, ese porcentaje es muchísimo más bajo. Hay más gente que tiene educación secundaria superior, ya sea bachillerato o ciclos formativos de grado medio, y ahí tenemos un muy serio problema, que seguramente tenga mucho que ver con la historia educativa del propio país, ¿no? España al fin y al cabo salió del franquismo, que era un régimen profundamente desescolarizador, salvo quizá el periodo de los últimos 5 años, ¿no? A partir de la Ley General de Educación de 1970. Y el otro elemento posiblemente sea la crisis del año 2011, ¿no? El boom de la construcción, ¿no? La construcción absorbió un montón de mano de obra escasamente cualificada, mucha gente joven, y cuando ese boom desapareció, pues esta gente se quedó en el mercado de trabajo con una titulación educativa más bien baja. Bien, ¿qué hace la escuela? Pues yo creo que puede ser un poco taxativo lo que digo aquí, pero es que la escuela que tenemos no forma para la democracia. La cosa está muy clara. La democracia necesita demócratas y los demócratas no caen del cielo. Hay que formar a la gente para que participe en la democracia. Es decir, no basta simplemente con emitir un voto. El voto que se emita tiene que ser un voto informado y además, por supuesto, la ciudadanía tiene que estar informada, tiene que estar al tanto de lo que pasa, tiene que ser una ciudadanía vigilante, ¿no? Un poco lo que pasa en los países nórdicos, sobre todo si lo comparamos con un país como España, ¿no? La lectura de la prensa diaria, el saber lo que está pasando, decir una opinión pública crítica, comprometida, que puede presionar a los políticos, que además hace que la gente sienta a los políticos como personas cercanas, muy a diferencia de lo que ocurre en un país como España, pero también como Francia o como pueda ser también el caso de Italia, por poner algunos ejemplos. Bien, decía que la escuela no forma para la democracia desde el momento en que, vuelvo a lo que decía anteriormente, el éxito y el fracaso escolar están muy desigualmente distribuidos socialmente. Basta compensar en cuál es la estructura social de la escuela pública, de la escuela concertada y de la escuela privada. ¿Qué porcentaje de personas con bajo capital cultural? ¿Qué porcentaje de inmigrantes? ¿Qué porcentaje de alumnos con necesidades educativas especiales escolarizan cada una de las tres redes que tenemos ahí? Supone que la escuela concertada debería tener el mismo tipo de público que la escuela pública, pero incluso donde estamos en escenarios en los que una ciudad, por ejemplo, una ciudad grande, donde hay centros concertados y centros públicos, la escuela concertada tiende a quedarse con los mejores alumnos. Y en el caso de la escuela privada de pago o independiente, como se quiera denominar, la cosa está clara. Si hay que pagar 400, 500, 600 euros al mes, pues sabemos qué tipo de gente va a acudir a esos centros, salvo que hubiera una política de becas muy amplia, que yo creo que no es el caso en nuestro país. Otro elemento es la agrupación del alumnado en función del rendimiento, ¿no? Que eso está muy claro, ¿no? Cuando se termina la educación primaria, pues los grupos se van conformando en la ESO, en función del rendimiento escolar previo. Y en los institutos está muy claro, ¿no? Tenemos el grupo A, que es el grupo de los estudiantes más avezados, más tranquilos,
más comprometidos con la educación, mientras que el grupo D, y no digamos el grupo E, pues tenemos a los repetidores, a los que van peor, es el grupo problemático. Y claro, la cuestión es que además, para más INRI, ¿no? Para añadir más leña al fuego, pues resulta que los profesores que mayoritariamente se encargan de estos grupos más conflictivos pues son los profesores noveles, los profesores interinos, y lo mismo ocurre si vemos el porcentaje de profesores interinos en función de la estructura social del barrio, del distrito o de la población en que se trabaja. Hay más concentración de profesores interinos en los centros y en los barrios más conflictivos o más difíciles. Y luego hay dos cuestiones que yo creo son la clave de lo que pasa en nuestro sistema educativo, ¿no? Si alguien me preguntase qué habría que cambiar en el sistema educativo para que funcionase adecuadamente, las dos cosas serían lo que enseñamos, es decir, los contenidos curriculares y la manera en que enseñamos. Es difícil saber cómo se enseña en nuestra escuela. Tenemos aproximaciones, es decir, no tenemos cámaras de vigilancia que permitan saber cómo están funcionando todos y cada, o por lo menos una muestra representativa de profesores, pero algo tenemos, ¿no? Por ejemplo, con estudios de tipo etnográfico, que consiste pues, en entrar en las aulas, pero en fin, la representatividad estadística de estos estudios pues todavía deja mucho que desear. O tenemos algún estudio como el que hizo la OCDE en las Islas Canarias, donde un grupo de investigadores del área de educación de la OCDE tuvo la suerte de entrar de la mano de la inspección en muy diferentes aulas y ver cómo funcionaban los centros de educación secundaria, y lo que se observaba pues era un poco tremendo, ¿no? De clases en las que el profesor se limita a explicar con independencia de que los alumnos comprendan o no lo que se está explicando. Digamos que, o también hay otro estudio que se hizo también por parte de la OCDE sobre la enseñanza de las matemáticas. Y lo que se observa es que España es uno de los países donde hay una mayor proporción de alumnos que aprenden las matemáticas de memoria. Es decir, se meten las fórmulas en la cabeza, pero no aprenden a razonar matemáticamente. Y lo que es más preocupante es que eso es más habitual, esa tendencia a aprender matemáticas de un modo mecánico, entre los alumnos de estatus socioeconómico bajo. Esto es lo que llamaba Paulo Freire la pedagogía bancaria, ¿no? Esta idea de que las cabezas de los alumnos son cabezas vacías que compete al profesor llenar de contenidos. Y está la otra cuestión de qué contenidos curriculares, qué conocimiento pretende impartir la escuela. Pues muchas veces son conocimientos desfasados, ¿no? Es decir, tenemos más unos programas de acceso a la profesión docente que se hicieron hace unos cuantos años, algunos ya décadas, y sobre todo en sectores donde hay una innovación constante, como es informática, pues te puedes encontrar con que los candidatos a ser profesores de informática se están examinando de cosas que no han visto en su carrera porque ya estaban periclitadas estas cosas cuando estaban estudiando la carrera. Que los contenidos son excesivos, inabarcables, es decir, todo el mundo tiene esta experiencia, ¿no? De que no se llegan a ver los últimos temas, que si de historia o de filosofía, pues es que literalmente no hay tiempo para verlos. Son jerárquicos, es decir, sabemos que hay asignaturas que son más importantes que otras, ¿no? Las matemáticas y la lengua, en detrimento quizá en inglés también, ¿no? O el idioma extranjero, pero el idioma extranjero es el inglés, ¿no? Y en detrimento, por ejemplo, de la literatura, del teatro, de la historia y no digamos de las artes. Y son conocimientos fragmentados, ¿no? Aprendemos pequeñas piezas de conocimiento a veces desconectadas entre sí, ¿no? Que de tal manera que en historia se puede estar viendo la Edad Media, pero en literatura se está viendo la Edad Contemporánea y los estudiantes aún no han llegado en historia a ver la Edad Contemporánea, es decir, no hay ni siquiera un desarrollo en paralelo de los contenidos curriculares. Y para colmo, los contenidos curriculares están hegemonizados por libros de texto creados por empresas que buscan fundamentalmente el beneficio, y lo malo de los libros de texto, entre otras cosas, es que suministran esta idea de que lo que dicen es la verdad revelada, es decir, que no se pone en duda normalmente lo que dicen los libros de texto. Bien, ¿y qué se podría hacer? ¿No? Esta es la tercera parte de mi intervención. Bueno, pues ¿qué se puede hacer para formar para el ejercicio de la ciudadanía? Pues primero, pero no necesariamente lo más importante, aprender a deliberar, ¿no? Estamos en una democracia deliberativa, donde hay que participar de la conversación pública
Y para ello, pues habría que recurrir en la escuela, promover escenarios que permitan esta deliberación, como por ejemplo las asambleas, ¿no? Que eso se hace en algunos centros, más bien de educación primaria y sobre todo de educación infantil, consistente en que los niños y las niñas forman un círculo a primera hora de la mañana y hablan sobre lo que sea, sobre alguna noticia del periódico, y cada alumno tiene que contarlo, cada día le toca a uno o a varios, de tal manera que tiene que verbalizar. No es lo mismo hablar tú, ¿no? Frente a una persona, a dos personas, que hablar frente a un grupo, ¿no? Y es decir, esto es la estrategia de hablar en público. Hay que promover esto, ¿no? Porque si uno no tiene la capacidad de hablar en público, pues le van a imponer la opinión los que están en disposición de hablar en público, aunque lo que digan sean absolutamente trivialidades. Que fomentar que existan delegados de aula que puedan dar a conocer al centro y al resto de compañeros qué es lo que ocurre en mi grupo, con mis compañeros. Y tenemos el Consejo Escolar de Centro. No insisto mucho en el Consejo Escolar de Centro porque esto, en fin, ha sido la historia de un fiasco. El Consejo Escolar de Centro, que existe en los centros públicos y en los centros concertados, pues al final es un órgano que lleva una vida más bien mortecina, y para comprobarlo basta con observar cuál es el porcentaje de padres y madres que votan en las elecciones a consejo escolar. Otra cuestión es el conocer al otro, la importancia que tiene el que en la escuela conozcamos al que es distinto a mí mismo. Esto es más fácil de hacer en la escuela pública que en la escuela concertada, y no digamos la pública, donde los alumnos normalmente se parecen mucho entre sí. Para esto, bueno, pues hay que promover la participación democrática a partir de esto que he dicho anteriormente, asambleas, delegados, los grupos interactivos, ¿no? Que consiste en que se formar grupos heterogéneos de alumnos, de 5 o 6, de tal manera que hagan determinadas tareas juntos, negociando, hablando entre sí, de tal manera que en estos grupos, por lo que se observa es que los que más saben, pues pueden enseñar a los que menos saben, ¿no? Es decir, entonces ya digamos que el alumno más aplicado pues puede ser percibido como un amigo, como la persona que te ayuda, y no como alguien que simplemente va con la idea de competir con respecto a los demás. Y por supuesto está la cuestión de la resolución negociada de los conflictos, porque no podemos separar las emociones del conocimiento. Es decir, en la medida en que uno no se sienta a gusto en la escuela, no digamos si es víctima de acoso escolar, pues es muy difícil que pueda aprender. Otro elemento es el trabajo por proyectos. Es decir, que los estudiantes o los niños puedan decidir sobre qué quieren trabajar, de tal manera que con ello se consigue una globalización curricular. Es decir, cuando se hace un proyecto, pues no se trabaja necesariamente un porcentaje X de matemáticas, otro porcentaje de historia, sino que todo se mezcla hasta en función del proyecto en el que se trabaje. Otra cuestión nada baladí es la disposición del aula y la disposición de los espacios educativos. Es decir, no somos conscientes de cómo los espacios influyen sobre nuestro comportamiento. No es lo mismo una disposición del aula tipo Webera, ¿no? Donde están todos los alumnos en filas y columnas frente al profesor, que una distribución del aula en la que los alumnos se sientan formando grupos. O no es lo mismo el que las paredes del aula sean paredes opacas, de ladrillo, que es lo habitual, a que sean paredes de cristal. De tal manera que cualquiera que pase por los pasillos puede ver qué es lo que está ocurriendo en las aulas, y que esto hace que entre la claridad. Ahora citaré algún ejemplo concreto. La cuestión de la conexión con el entorno, es decir, salir fuera del aula para aprender qué se hace, ¿no? Por ejemplo, en el Instituto Miguel Catalán de Coslada se citaba el ejemplo de las donaciones de sangre. Estudiar las donaciones de sangre en el municipio de Coslada. Qué porcentaje de personas donan sangre, quiénes son, si más mujeres, hombres, grupos de edad, estudiar qué es el tejido, qué es la sangre, por qué es importante donar, es decir, hacer estudios a partir de situaciones reales. Pero también hay personas e instituciones relevantes, no solo los museos, sino también los padres o vecinos que pudieran aportar algún conocimiento a la escuela, ¿no? Esto a veces se hace, ¿no? Pues, por ejemplo, que alguna persona mayor vaya al colegio a contar pues cómo eran los juegos, a qué se jugaba en su época, o cómo le tocó vivir la historia de España o la historia del mundo o lo que sea, ¿no? Hay un ejemplo que yo suelo poner en mis clases de una película de Adolfo Aristarain, que es Un lugar en el mundo, donde uno de los protagonistas es José Sacristán, que es un geólogo que está perdido en algún lugar remoto de Argentina,
y se ve cómo va a una escuela rural a contar las maravillas del estudio de las rocas, las piedras, etcétera, etcétera, y va con su propio material. Claro, eso un maestro o un centro escolar no va a tener ese material, pero esta persona que voluntariamente acude al centro sí lo puede tener. Es decir, hay que estar en constante diálogo con el entorno. Y los contenidos curriculares, vuelvo a ello, hombre, nos faltan algunos conocimientos que son fundamentales, ¿no? La alfabetización mediática, sobre todo hoy en día, ¿no? Es que esto es absolutamente clave. O el derecho, ¿no? Bueno, no digo más sobre la hegemonía del libro de texto porque ya lo he dicho anteriormente, esto a lo mejor lo tendría que borrar. Vale. Bueno, aquí tenemos ejemplos, ¿no? Pues esta primera foto de la parte superior izquierda corresponde al colegio concertado, Padre Piquer, y ahí lo que se ha hecho, como se ve, el aula es muy grande porque han tirado los muros que separaban el grupo A del grupo B o el grupo C del grupo D, y hay dos profesores en el aula. Bueno, es otra dinámica, es decir, hay más alumnos, pero también hay más profesores, incluso a veces son tres, porque entra, por ejemplo, a lo mejor el de educación compensatoria. Ahí tenemos ejemplos de las aulas con paredes de cristal, en este caso curvas. El ejemplo más conocido en Madrid es el del IES Las Musas, ¿no? Donde, por lo menos en la parte de la planta de abajo, la parte de arriba todavía no han conseguido dinero para hacerlo, pues los muros son muros de cristal, de tal manera que entra la luz. Es una sensación, claro, de luminosidad, de claridad. Claro, eso también yo creo que impide esa figura que a lo mejor algunos hemos conocido del profesor que se dedica a leer el periódico mientras que los alumnos están, se supone que trabajando, ¿no? Y aquí tenemos un ejemplo, creo que se ha tomado del colegio Trabenco, donde tenemos un escenario de asamblea, ¿no? De alumnos de primaria. Y luego ahí tenemos una foto de un ejemplo de grupos interactivos y finalmente pues lo de participa, vota, ¿no? En las elecciones a consejo escolar. Bien, y bueno, pues tenemos la alternativa de escuelas democráticas. No, ya he citado alguno, quizá el libro más señero es un libro publicado hace ya unos cuantos años, a finales de los 90, este libro de Michael Apple y James Bean, titulado Escuelas Democráticas, y ahí tenéis fotos de diferentes centros en los que he hecho trabajo de campo, escuelas que se pueden considerar como centros democráticos. Y en fin, ya con esto acabo. Pues primero, tenemos cada vez más ecos de Weimar, ¿no? Es decir, no sabemos hasta qué punto estamos repitiendo los errores de la Alemania de Weimar de los años 20. No sabemos si vamos camino del desastre, pero, en fin, desde luego, si no nos ponemos las pilas, tenemos muchas papeletas para que la historia se repita. No sé si como farsa o como rima, ¿no? Si la escuela no se repite, pero rima, ¿no? Decía Mark Twain, ¿no? Eh, tenemos gente marginada por la escuela, ¿no? El efecto de la clase social, es decir, yo creo que puede pensar una persona cuyo primer contacto con el Estado o con una administración pública, la escuela, es que te digan no sirves. Si tu familia no sabe hablar bien, tú tampoco sabes hablar bien, no eres el tipo de alumno que deseamos, ¿no? De hecho, en algunas conversaciones que he tenido con profesores de la pública, lo que yo detecto es que están suspirando porque no tienen los alumnos de la concertada. Es decir, nos han tocado los peores y entonces no podemos hacer nada, ¿no? Hay serias dificultades para el cambio en la escuela, ¿no? Pues yo qué sé, desde cómo se enseña. España es un país en el que los profesores dialogan muy poco entre sí. Quiero decir, para hablar sobre temas educativos hay poca experiencia de meterse en el aula de otro compañero para ver cómo funciona. Y bueno, lo que he dicho también, ¿no? De que quién se encarga de los grupos más difíciles, ¿no? Y bueno, pues contamos por lo menos con un hálito de esperanza, ¿no? Que es el aire fresco de las escuelas democráticas, que son muy pocas. Y la pregunta es si son tan buenas, como por lo menos tal y como lo planteo yo, ¿no? ¿Por qué no son más? En fin, eso es seguramente algo para reflexionar con mucho más detenimiento. Y bueno, pues con esto termino.